Este proyecto fue financiado con el Fondo de Medios de Comunicación 2016 del Consejo Regional Metropolitano, Ministerio, Secretaría General de Gobierno. Guerreros que lucharon en la última batalla que dio la independencia a nuestro país. Bravura, heroísmo y pasión en los llanos de Maipú. Junto a 6 historias que le impactarán. Aquí comienza Patriotas, hombres de libertad. Hoy, Ramón Freire. Ha sido una experiencia maravillosa haber hecho estos 6 programas. Agradecemos a la Secretaría General de Gobierno, al Consejo Regional, por este proyecto, por haber entregado los recursos para este proyecto de Patriotas, porque para nosotros, y me imagino que para cada uno de los auditores de este programa, lo que hicimos fue hacer más amigable la historia. Y eso en lo personal a nosotros como grupo de trabajo nos deja una satisfacción tremenda de poder haber contado la historia desde otro punto de vista. Y hoy, cuando con este programa número 6 estamos finalizando el ciclo de Patriotas, queremos decir que el héroe que viene a continuación es Ramón Freire. Ramón Freire, un hombre que, como el 50% de los héroes que presentamos en este programa, está un poco escondido. Se saben pocas cosas de él. A lo mejor la historia o algunos historiadores lo han escondido para darle más brillo a otros, pero a medida que hemos ido descubriendo la historia de estos personajes, nos parecemos encontrar con una novela de palabras mayores. Por cada uno de sus capítulos que nos entrega la historia de Chile, nos vamos apasionando más. Y hoy, Ramón Freire, tendremos la recreación como siempre, con la entrevista con don Ramón Freire, el historiador. Hoy, de historiador, un hombre que sabe bastante, que tiene una apreciación bastante particular y que es investigador, don Rodrigo Bravo. Él nos va a contar hechos de la historia de Freire y también de los patriotas en general. Además, la participación de nuestro amigo José González en la etapa coloquial de la vida de Ramón Freire, que la comentaremos aquí en este espacio de radio. Y en la música, una joven, Carolina Romero, y su arte urbana del hip hop estará presente aquí con un tema dedicado para Ramón Freire. Señoras y señores, con la encuesta en la calle
a ver qué tanto saben los maipucinos de Ramón Freire. Así comienza este sexto y último capítulo de Patriotas. ¿Qué sabe usted de Ramón Freire? ¿Quién es? ¿Dónde vivía? No tengo idea. Absolutamente nada. Nada. Lo que he leído, pero no de él. Comentario de Twitter. Es lo único. Militar, héroe de la patria, peleó la guerra de la independencia, fue presidente. Esos datos. En los años finales de los 1780, por ahí, no sé. Eso. Sé que era un prócer, pero no sé mucho más. Puede ser uno mismo, puede y no puede. En Radio Santiago Hueras seguimos con Patriotas. La nieve, sobre la nieve. Conociendo nuestras raíces históricas de Maipú. Amigos del programa Patriota, llegamos al último capítulo de este programa y este último capítulo en esta sección donde conversamos con nuestro amigo José González. Vamos a hablar de la vida, obra de Ramón Freire. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Muy bien. Un gran saludo para usted, amigo mío. Un gran saludo para todos los radioauditores y de alguna forma triste porque usted acaba de indicar que este es el último capítulo de esta saga de Patriotas. Claro, pero hoy vamos a hablar como último capítulo de una persona que ha sufrido los embates de los historiadores y que recién en este último tiempo ha podido salir como con otra impronta, con otra figura, con otro sentido en los libros de historia, gracias principalmente al historiador Gabriel Salazar. Estamos hablando de Ramón Freire. Por supuesto, que vino a reivindicar la figura de este prócer de la patria, puesto que, y el mismo Gabriel Salazar indica que historiador de la época más contemporáneo, el señor Manuel Barros Arana, habría dado espacio más a Portales y a Bernardo Higgins que a este personaje que usted nos va a contar el día de hoy, muy interesante y completo. Claro, Gabriel Salazar dice que un general que tuvo una hoja de triunfos militares más nutrida que la de O'Higgins y Carrera, y un estadista que se jugó entero sorteando con sorprendente habilidad durante 6 años las múltiples trampas que le tendió el patriarcado mercantil de Santiago para que los pueblos, las comunidades productoras pudiesen construir libre, deliberadamente y democráticamente el tipo de Estado que necesitaban para su desarrollo. Freire no fue un dictador como Higgins, pese a que también fue designado director supremo, ni conspirador golpista como Portales, pudiendo haber dado golpes militares en más de una oportunidad. Mire, interesante. ¿Sabe? Me quiero detener y estuve reflexionando en algo. En la medida que han avanzado los programas, amigo mío, me he estado curtiendo. He estado leyendo, le dije que dejé mis series favoritas del cable. ¿Por qué? Porque la historia está fascinante, es muy increíble y supera la ficción. ¿En qué me quería detener? Ramón Freire es un pionero en cierto punto. ¿Por qué? Porque él defendía el tema de la descentralización, claro, que hasta el día de hoy. Sí, él representaba a Concepción. ¿Y qué sucedía? En el gobierno de O'Higgins, por ejemplo, que después lo vamos a tocar más adelante profundamente, es que había muchos problemas económicos. Entonces los productores de regiones, que en ese tiempo no eran regiones, eran provincias, allí estaban sufriendo complicaciones económicas muy graves, producto de que la producción la estaban destinando a pagar principalmente el ejército expedicionario, el ejército libertador del Perú. Entonces allí había complicaciones. Vuelvo a insistir.
un adelantado para la época. Y claro, tal como usted mencionó, se ganó ahí algunos enemigos, algunas discrepancias por este afán que él tenía de que no solamente y un tema comercial, el tema de los recursos, que no se solamente ciñera a Santiago, el poder capital de nuestro país. Ramón Freire Serrano, querido amigo José González, nació en Santiago el 27 de noviembre del año 1787. Se dice que vivió por los alrededores de Colina. Mira. Hasta los 16 años, cuando queda sin padre, y esto lo obliga a viajar hasta Concepción, y allí trabaja en diversos oficios vinculados con el comercio. Mire, y déjeme decirle algo, hasta los 24 años. Claro, porque allí viene el llamado interior por sumarse a el bando patriota. Hijo de don Francisco Antonio Freire y Paz, doña Gertrudis Serrano Arraechea. Como ya lo decíamos, se ocupó como dependiente de una casa de comercio e ingresó como cadete del ejército en el año 1811, enrolándose en el escuadrón Dragones de la Frontera. Ascendió a teniente en 1813. Participó en las batallas de Talcahuano, El Quilo, El Roble, y ascendió a capitán y participó en la batalla de Rancagua. Mire, se le ocurrió enrolarse justo cuando está la tremenda escoba. Claro, y allí esto es importante porque el 1 y 2 de octubre del año 1814 fue el desastre de Rancagua. Y curiosamente, Ramón Freire, vamos a ir a una etapa que no la conoce mucha gente. Mire, escuche esta música. Ya empezamos nuevamente, amigo mío. Me está tomando el pelo. Definitivamente hay varios capítulos que me ha puesto músicas. ¿Qué tiene que ver esto con nuestro personaje del día de hoy? Es Mago de Oz, esta banda española, interpretando el tema Piratas. Ya. Por favor, no se burle de mí. Ya, pero es que lo que pasa, que después del desastre de Rancagua, bueno, Ramón Freire en realidad... No, se fue en barco. Sí. Ah. Sí, o sea, le explico por qué. Por favor. Llegó hasta Buenos Aires, cuando todos los patriotas habían huido a Mendoza. Hubo algún grupo de patriotas que se desplazó hasta Buenos Aires. Y allí se encontraron en Buenos Aires con la escuadra corsaria del almirante Guillermo Brown, que tenía esta patente de corso para ir a saquear enclaves y barcos españoles en el Océano Pacífico. Pasó de militar a un pirata, a un vulgar pirata. A un corsario. A un corsario. Claro, porque recordemos que los corsarios tienen esta patente para robar, saquear en nombre de un reino. Y el pirata es un pirata, es un ladronzuelo de los mares que roba para su propio interés. Ah, cambia la cosa, acá hay un servicio a una nación, a un... Claro. En este caso, decir que llegaron hasta Buenos Aires y allí se enrola en este corso del almirante Guillermo Brown, que estuvo en el puerto del Callao, en Guayaquil. Llegaron bien al norte y pudieron saquear a muchos barcos españoles. Así que este tema que estaba de fondo estaba ad hoc. No quiero profundizar más del tema porque en la recreación que hicimos acerca de Ramón Freire, esto está mayormente ampliado. Entonces por eso pasamos así como rápidamente por esto.
Esta experiencia me dejó con la boca abierta, y de hecho hay una característica acá que toma este personaje, Ramón Freire, que no tiene ninguno de los otros patriotas. Entonces este hombre fue un soldado, tierra, y además anduvo en los mares. Claro, y fue cerca de un año, más de un año, porque decir que él se enroló, se embarcó ya en Buenos Aires, prácticamente el desastre de Rancagua había sido el 1 y 2 de octubre del año 1814, y él zarpa desde Buenos Aires el 29 de octubre del año 1814, o sea, prácticamente lo que le duró el viaje en ir a Buenos Aires, y se subió al tiro al barco. Mire, o sea, este hombre nació para ser soldado marino, pero uniformado, eso está claro. Claro, porque después ya están en el año 1815, allí le toca pasar para poder ingresar al Océano Pacífico por el Cabo de Hornos. Allí es donde una de las embarcaciones que iba junto al Halcón, que lo comandaba Buchar, el argentino Buchar, y Ramón Freire era como la tropa de anfibios, como se dice en la marina moderna, la tropa anfibia, la tropa de asalto que tenía este barco, era la liderada por Ramón Freire. Pero ¿qué pasa? Se enfrentan estas dos embarcaciones allí a los torrentes del Cabo de Hornos, y una perece, y a duras penas logra pasar la embarcación donde iba Ramón Freire. Estuvieron enfrentando una tormenta de 14 días, así que estuvo, pero ahí, a punto de perder la vida Ramón Freire ahí en el Cabo de Hornos. Definitivamente estos personajes superan cualquier ídolo que tenga de acción hoy en día. Claro, y resulta que Ramón Freire llega a Argentina ya en el año 1816, por ahí por el mes de junio, julio, llega, y ya después de esto está viajando a Mendoza para en los meses, en el primer mes del año de 1817, tomar puesto y cruzar con el Ejército Libertador de los Andes de José de San Martín. O sea, el hombre no se aburría de andar metido en forros. Claro, y así es como el 11 de febrero llega hasta Talca con su grupo, que pasó por el Paso del Planchón. Entonces llega a Talca el 11 de febrero de 1817 y se ocupa Talca. Como yo he estudiado, solamente con un contingente de 100 hombres. Exactamente. Así que importante acerca de lo que ocurre con Ramón Freire. Y vienen después las batallas importantes. La batalla de Maipú, que tuvo una gran participación, donde tenía a cargo la caballería, y gracias a su intervención con la caballería logra desequilibrar una batalla que estaba hasta ese entonces muy empatada, hasta antes de la intervención de Ramón Freire. Así que logra desequilibrar esta batalla y dar un halo de luz para que la victoria pudiese ser patriota. Esto es fenomenal. ¿Sabe? Me trae algo a la cabeza, a la memoria, de todos estos personajes. Santiago Bueras, nosotros cuando conversamos de él, es alguien que estuvo involucrado en todas las mochas. Claro. Ramón Freire es de los mismos. También se le ve en muchos de los eventos que vieron, las luchas y las peleas. Él estuvo también metido en muchas de las batallas. Claro, exactamente. Y bueno, decir de Ramón Freire que él, cuando muere Bueras, él iba comandando la caballería.
en el ataque donde Bueras recibe una bala. Oh, qué apasionante. Claro. Uf. Así que vamos avanzando en el tiempo, en el espacio. A ver, acerca de... ¿eran amigos o no eran amigos Ramón Freire con O'Higgins? Ahí hay una cuestión media de comedia, por favor. Claro, mire, lo que pasa es que ambos eran de la logia lautarina, por lo tanto se tenían cierto respeto. Primero, en la historia fueron más amigos, el tiempo los fue desuniendo. Y según el historiador Francisco Antonio Encina, ocurre un hecho por ahí ya pasada la batalla de Maipú, cuando después de la batalla de Maipú se va Ramón Freire a el sur, ya se va destinado como intendente, y allí conoce a una señorita, a la señorita Nicolasa Toro, quien era descendiente de un conde. Así que había mucha cantidad de plata en esa familia. Se muere su padre de esta señorita Nicolasa. Entonces la madre empieza a buscarle marido a la niña para que el marido pueda regir los destinos de la familia. Claro. Entonces Ramón Freire, no sé, no le puedo decir si era por amor o amor al billete. Me parece que podría haber sido por amor, porque nos demuestra, ya estudiándolo profundamente, que Ramón Freire era un tipo bastante noble, ¿eh? Sí. Sí. Entonces, resulta que estaba ahí a la guaite, como dicen en el campo. Yeah. Estaba a punto de lograr que se casase esta niña con él, cuando viene la mano de O'Higgins, y O'Higgins interviene para que no se case Freire con esta niña, con Nicolasa Toro, sino que se casase Rafael Correa de Sá, quien era un hombre bastante de confianza de O'Higgins, era de la escolta de O'Higgins y amigo íntimo de O'Higgins. Así que ahí, en su corazón de Freire, en su corazoncito, aquel Freire quedó un poco trastocado después de esta situación. Pobre hombre. Vecino, vecina, se da cuenta los líos de falda desde el principio de la historia de la patria que han generado estos rompimientos en grandes amistades. Claro, y después ya viene la separación de ideologías, porque ya empieza a haber un conflicto muy serio, porque O'Higgins empieza a tener ideas muy fijas, se le cataloga de dictador, y también Freire es el que empieza a hacer presión para que pueda suceder la abdicación de Bernardo O'Higgins. Desde su puesto como intendente allá en el sur. Y en 1823 se declaró en contra del gobierno de Bernardo O'Higgins, y tras dirigir un movimiento insurreccional desde las provincias, O'Higgins se vio obligado a abdicar el poder en una junta de 3 personas de la ciudad de Santiago. La Asamblea Constituyente le nombró director y jefe supremo suplente de Estado, asumiendo el mando de forma interina en 4 de abril de 1823 y en propiedad el 21 de agosto. Ramón Freire. Sucede en el mando al general. ¿Sabe qué? Dentro de lo que yo leí al respecto, para venir bien a patriotas, es que este es un buen hombre. Cuando usted decía, yo creo que él amaba a esta niña, es un buen hombre porque Ramón
le dio la salida digna y honorable a Bernardo O'Higgins cuando se fue al exilio a Perú, y le permitió llevar consigo sus bienes, pertenencias, y con toda la dignidad y el respeto que se merecía. Por eso le decía, él era un gran soldado, noble, y que a pesar del lío de faldas le permitió a O'Higgins salir con toda la dignidad que se merecía un prócer como era él. Claro, porque, a ver, también como ya instaurado en este cargo, Ramón Freire abolió la esclavitud, también reorganizó la defensa de Valparaíso, puso en relieve la libertad de prensa y ordenó a los conventos la apertura de escuelas. Así que fue un hombre positivo para la época. Absolutamente progresista el hombre. Claro, y a ver, vamos a otra parte de la historia. Mire, escuche esto. Chiloé es mi tierra querida, con sus campos y playas. No me va a decir ahora que era marino del Caleuche, un corsario del Caleuche. Ramón Freire, no, pero algo tuvo que ver con Chiloé, porque resulta que ya después de algún tiempo, Chiloé era el único reducto español que estaba en poder de España, valga la redundancia. Entonces, había muchas presiones para poder sacar a los españoles de Chiloé. En el gobierno de O'Higgins, por ejemplo, resulta que Bolívar le dice que, por favor, saque a los españoles de Chiloé, o si no, él va a venir y lo va a ingresar como territorio de la Gran Colombia, y él va a expulsar a los españoles. Entonces había mucha presión internacional, digamos. Mire, geopolítica. Claro, entonces ya en el gobierno de Freire se hace la primera campaña. Pero resulta que esta campaña del año 1924, que estuvo a cargo de Buchev, no le fue muy bien y tuvo que regresar. Y se siguió a cargo el español Quintanilla, Antonio Quintanilla, siguió a cargo de lo que era el gobierno de la isla de Chiloé. Estaban ahí anclados ahí. Claro, enterrados. porque tenían una política, ya se había podido relacionar muy bien con los habitantes de Chiloé. Incluso los habitantes de aquel entonces sentían, vivían como españoles. Y la población aborigen que existía tenía muchas regalías. Entonces tiene que ir personalmente Ramón Freire en el año 1826, y allí gana la batalla de Pudeto el 13 de enero, y después al otro día gana el enfrentamiento de Bellavista, y le pone un poco de pausa. Ya no quería Freire seguir enfrentándose más, porque se daba cuenta que iba a ser una masacre, porque ya las huestes españolas estaban muy cansadas, muy atrofiadas, muy desgastadas. Entonces es así como se produce el Tratado de Tantauco el 18 de enero del año 1826, y con este tratado ya es donde se declara por vencido el gobernador Antonio Quintanilla, y ya el territorio pasa a Chile. Qué interesante, qué interesante. Una sola pregunta. O sea, tenemos que de 1818, y podríamos decir que recién en 1826 Chile quedó libre de españoles. Claro, totalmente, completamente, recién en 1826, porque el hueso más duro de roer fue Chiloé.
Mire, eso me gusta de Patriotas. Y seguimos avanzando. Bueno, decir que después volvió Ramón Freire a tomar su cargo de presidente. Y adivine que bueno, usted parece que lo sabe. Po. Después de vuelta de Chiloé, ¿qué le sucedió? Ya no estaba en su cargo. Para variar. Bueno, propia de chileno, ¿no? Sí, por supuesto. Y bueno, ya nos está pillando el tiempo. Quiero seguir aquí avanzando con algunas cosas aisladas de la vida de Freire, porque nos quedan prácticamente solamente 4 minutos. Quiero hablar que con el objeto de resolver los problemas financieros del Estado y sobre todo para poder cancelar el empréstito inglés. ¿Qué es lo que era este empréstito? Sí, eso. Bueno, lo había tomado Higgins porque la situación económica era muy complicada. Las platas se estaban yendo a la expedición libertadora del Perú, y además, para más remate, el 19 de noviembre del año 1822 hubo un terremoto. O sea, económicamente Chile estaba en el suelo. Devastado. Claro, entonces se vio obligado Higgins a pedir este empréstito por, escuche bien, 1.000.000 de libras esterlinas a Inglaterra. Wow. Nada más y nada menos. Nos matriculamos con la deuda externa inmediatamente. Exactamente. Nace la patria y deuda. Deuda externa. Entonces, bueno, no nos sorprendamos que todos estemos encalillados hasta ahora. Deuda histórica. Claro. Y entonces, después ya, para resolver este problemita, Ramón Freire en el poder, ¿qué pasa? Se constituyó el estanco del tabaco, de los licores, del vino, de los naipes y del papel sellado, que se licitó a una casa, a una empresa en este caso, y se suponía que con esto, con lo que ganara esta empresa iba a empezar a pagar en cuota 1.000.000 de libras esterlinas. Y me imagino que era una buena salida. Pero resulta que el ministro de Hacienda de Ramón Freire era don Diego José Benavente, y que era muy amigo de Diego Portales. Entonces, así como curiosamente o por casualidad, no se presentó ninguna otra empresa más para la licitación. Claro, la licitación. Me suena como conocido esto, ¿ah? La historia parece que se perpetúa. Claro. Y resulta que, sin concursos ni sorteos, la empresa de Portales, que se llamaba la Casa de Portales ICEA, resultó el ganador de esto. Absoluto. Claro. Y allí empezó una relación de dimes y diretes, y prácticamente se termina enemistando con Portales, y después Portales es uno de los principales enemigos políticos de Ramón Freire. Claro, y volviendo a lo de Chiloé, que después cuando llegó de Chiloé, debido a la agitación política que encontró a su regreso, renunció al mando, siendo elegido Manuel Blanco Encalada como primer presidente de Chile. Es electo por segundo mandato con el título de presidente de la República el 27 de febrero de 1827, pero renuncia a su cargo el 5 de mayo de 1827. Se retiró a su hacienda de Cachagua y permaneció alejado de la política hasta 1829. Tras la sublevación dirigida por el general Prieto en el sur del país, Freire nuevamente regresa a la arena política. Bueno, por ahí dice, el que nace chicharra muere cantando. Instaurada una junta de gobierno en Santiago, esta
cede el poder al presidente del Senado, Francisco Ruiz Tagle Portales. Frente a esto, el general Freire intentó poner orden en la situación, no reconociendo al gobierno instaurado. Si bien en un principio se negó a participar, finalmente tomaría el mando de las tropas y sería derrotado en la batalla del Ircay. Fue dado de baja y desterrado a Perú. Y ahí usted también tiene más de esta trama de la historia de Ramón Freire. Por supuesto, tomo lo que usted dijo. Nace cantando, muere chicharra, ¿cómo era No, eso? porque el que nace chicharra muere cantando. Tomo eso. ¿Por qué razón? Porque estando en el exilio en Perú, Freire pudo conseguir a través de terceros el dinero, lo necesario para arrendar 2 buques de guerra, el Orbegoso y el Monteagudo. ¿Para qué? Para venir en esos barcos, llegar a Chiloé y desde ahí volver hacia la capital en una intentona golpista de los mismos que lo habían exiliado. Sí, este hombre no paraba. En contra de los mismos que lo habían exiliado. Exactamente, y ahí hay una cuestión que yo no sé. De verdad que fenomenal, estas vidas son asombrosas. Mucha aventura, mucha acción. Los barcos que venían, que eran 2, uno de ellos logró llegar a puerto, pero fue capturado porque se llegó la información de estos planes de nuestro patriota. Mientras tanto, Freire llegaba a Chiloé y por otro lado el barco anterior se había entregado para salvar el cuello, delatando todo el movimiento. Y imagínense, agarran de nuevo a Freire y lo mandan por 10 años. La condena de él era condena de muerte, pero por el respeto, los servicios prestados, lo mandan a Juan Fernández. A Juan Fernández. Y de ahí es que de Juan Fernández, segunda vez exiliado, el hombre se pega un salto cuántico. Claro, porque de ahí va a Tahití y después a Australia. Decir que él en Tahití, allí conoce al belga Jacques-Antoine Morenhout. Mire. Era un comerciante que tenía mucha relación con Pomaré IV. Pomaré IV era la mujer reina de Tahití en ese tiempo. Y tuvo un muy buen pasar Freire en este exilio. E incluso algunos historiadores postulan que de no haber estado Freire tan enemistado con el gobierno chileno, incluso Tahití podría haber sido chileno. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo esta mandamás de Tahití andaba buscando a un país para que fuese protectorado. Mire cómo me desayuno. Claro. Y resulta que Francia terminó siendo el país que le dio la protección a Tahití. Pero adivine de dónde hacían toda la logística los franceses. Especialmente desde Valparaíso. Puerto principal. Claro. Para la época. Claro. Mire, esas son las cosas de una historia sorprendente que nos va a faltar mucho programa para poder seguir desglosando lo que es esta historia magnífica de Ramón Freire. Fallece en Santiago el 9 de diciembre del año 1851. Después de todo este destierro, logra regresar a Chile prácticamente para solo fallecer. Logró fallecer en su país. Exactamente. Esto fue la historia de Ramón Freire. Gracias. Estás escuchando Patriotas, Hombres de Libertad. En esta fase del programa, donde hacemos una recreación con el personaje histórico, en este caso Ramón Freire, nos va a visitar aquí a nuestra radio y nos va a hablar de algunas etapas
de su vida. Adelante. Señor Castillo, estoy aquí tal cual usted me lo pidió. Bienvenido, don Ramón Freire. Este es el estudio de grabación de nuestra radio donde estamos haciendo los programas de historia, incluyendo el capítulo que trata sobre su vida. Admiro todo lo que ustedes le llaman medios de comunicación. En mis tiempos no había nada de eso. Son los tiempos que vivimos, don Ramón. Le cuento el motivo por el cual lo cité aquí. Es para mostrarle un tema musical que le traerá más de algún recuerdo de algunas vivencias suyas. Me parece interesante. Veamos. Escuche este tema. Parece que es alusivo a piratas o algo así. Sí, es de la película Piratas del Caribe. Pero ¿y eso qué tiene que ver conmigo? ¿Usted fue pirata? No, yo fui corsario. ¿Y cuál es la diferencia? Los piratas atacaban embarcaciones en aguas internacionales por su propia cuenta, con el fin de robar oro y mercadería en general, e incluso apoderarse del buque. También capturaban a los pasajeros, los convertían en esclavos y luego les cobraban por su rescate. En cambio, los corsarios, para muchos, eran héroes de sus naciones, debido a que poseían un documento de la mayor autoridad de su país o reino que les daba la autorización para atacar los barcos y los enclaves de las potencias enemigas. En mi caso, yo participé de la expedición corsaria de Brown al Pacífico, y la patente del corso la entregaron las Provincias Unidas del Río de la Plata, y el objetivo fue hostilizar el comercio marítimo realista español. Ramón, ¿y esto cuándo fue? Después del desastre de Rancagua, la mayoría de los chilenos emigraron a Mendoza, pero hubo otros, como yo, que nos dirigimos a Buenos Aires. Ya en esa ciudad me pusieron a cargo de la tropa de desembarco de la expedición corsaria de Guillermo Brown. ¿Cuántos eran los barcos que viajaron? Eran 4, completando entre todos una tripulación de 500 hombres. El grupo estaba compuesto por la fragata Hércules, el bergantín Santísima Trinidad, la corbeta Halcón y la goleta Constitución. ¿Cuándo zarparon? Los barcos Hércules y Santísima Trinidad salieron desde Buenos Aires el 15 de octubre de 1815. En tanto, el 29 de octubre, las embarcaciones Constitución y Halcón zarparon. En esta última viajaba yo. La corbeta tenía 12 cañones de 8 libras y 6 carronadas de a 10. La tripulación era de 100 hombres, capitaneados por Hipólito Buchard. ¿Y qué pasó después? Nos teníamos que reunir en la Isla Mocha, territorio del Reino de Chile. La fragata Hércules y el bergantín Trinidad arribaron el 28 de diciembre. La corbeta Halcón, donde yo era tripulante, se retrasó bastante. Creo que he leído que fue por un naufragio. Sí, algo parecido. En el Cabo de Hornos nos azotó una tormenta durante 14 días que soportamos milagrosamente, pero la goleta Constitución, tripulada en su mayoría por chilenos, se hundió debido a su carga de cañones de grueso calibre. ¿Y después siguieron rumbo al norte? Sí, capturamos y hundimos a la goleta Mercedes el 10 de enero de 1816. Llegamos a los farellones de las Hormigas, al norte de Callao. Apresamos al bergantín San Pablo. Luego capturamos a la fragata Gobernadora y a una embarcación pequeña. Además, el 18 de enero capturamos, saqueamos y hundimos a 4 embarcaciones. Debido a esto, los españoles del puerto de Callao pusieron resistencia en estos enfrentamientos. A nosotros nos quedaron como saldo 25 muertos y 6 heridos. Finalmente, antes de salir del Callao, apresamos las fragatas Candelaria y Consecuencia. Ramón, me tienes sorprendido con esta historia. Después del Callao, ¿hacia dónde se dirigieron? Hacia Guayaquil, y después de una férrea resistencia de los españoles, en este puerto cayó prisionero Brown, al cual lo canjeamos por la fragata Candelaria, 3 bergantines y 5 cajones de correspondencia enemiga. Posteriormente nos reunimos en la isla Galápagos. Buchard le informó a Brown que nuestra nave hacía agua y que la tripulación había decidido regresar a Buenos Aires. Arribamos el 18 de junio de 1816 al Río de la Plata. Después viajé a Mendoza para comandar una de las columnas del ejército de San Martín, en el cruce de los Andes. Y pasando a otro tema, ya que estamos en la radio de Maipú,
¿cuál fue su participación en la batalla de Maipú? En la batalla de Maipú yo estaba en la segunda división, a la izquierda de los patriotas, con el coronel Rudecindo Alvarado. 342 soldados y 19 oficiales estaban bajo mis órdenes, estructurados en 4 escuadras de cazadores a caballo. La batalla comenzó cerca del mediodía. San Martín ordenó a la artillería abrir fuego. Los artilleros realistas respondieron en el acto. El fuego no hizo estragos en ninguna de las posiciones. San Martín ordenó a las divisiones de Gregorio de las Heras y Alvarado de atacar al enemigo enseguida. Los escuadrones de cazadores comandados por mi persona cargaron contra la caballería enemiga que se había situado en el flanco oeste, dispersándola en todas direcciones. Lamentablemente en esta acción una bala le dio muerte al teniente coronel Santiago Bueras. La batalla llegó a su fin con la victoria patriota. Ramón, ¿me puede seguir contando más de su historia? Encantado, pero me urge volver al pasado porque hoy, tras la abdicación de O'Higgins, la Asamblea Constituyente me nombrará director y jefe supremo suplente del Estado. Adelante, Ramón, no le quito más tiempo, continúe. Estás escuchando Patriotas, Hombres de Libertad. De retorno en este programa Patriotas, y estamos en la sección donde los artistas de la calle, los artistas urbanos o campesinos vienen aquí a nuestros estudios a hacer un homenaje musical para cada uno de los héroes que conforman este programa de 6 capítulos de Patriotas. En el día de hoy estamos con la artista urbana Carolina Romero, más conocida como MC Coneja. Bueno, cuéntanos acerca de esta experiencia que te ha significado para ti haber estado grabando estos temas. Bueno, primero que nada, dar las gracias por la invitación y por haber confiado en mi trabajo, ya que llevo años cantando y también escribiendo mis propias canciones. Bueno, para mí esta experiencia fue enriquecedora, ya que pude conocer a un personaje de héroes de la batalla de Maipú, y eso para mí fue muy enriquecedora. Sí, porque, por ejemplo, cuando yo te hablé de Freire, en la primera instancia tú no lo conocías y era como que te estaba hablando en chino, pero después cuando ya pudiste armar la letra me di cuenta que hubo un trabajo fuerte de investigación acerca del personaje y que lograste empatizar con el personaje, porque por ahí destacabas gran parte de la labor que había hecho Freire. Sí, pues ahí investigué harto los personajes, no sabía de ellos, y yo creo que igual es una buena iniciativa tratar de hacer estos temas musicales para que las personas por distintas vías puedan conocer la historia de estos héroes de Chile en la música. Para mí igual, como llevo años ya escribiendo y haciendo temas, no fue un impedimento. Para mí fue algo entretenido, tratar de calzar la rima, los hechos, qué es lo que hicieron ellos en su trayecto de vida. Bien, Carolina, entonces escuchamos este homenaje a Ramón Freire en tu voz. Freire fue la clave en muchas batallas, un hombre vital para el triunfo en la batalla de Maipú. Freire fue la clave en muchas batallas, un hombre vital para el triunfo en la batalla de Maipú.
Ramón Freire Serrano fue un militar y dirigente chileno que combatió durante la Guerra de Independencia. Estuvo a cargo de la caballería en la batalla de Maipú en forma entretenida. Aprender la historia de nuestro país, Chile. Personajes que dejaron un legado, héroes patriotas. Su actuar ayudó a consolidar la independencia de Chile. Gran participación tuvo en esta batalla la caballería, razón por la cual todos los 5 de abril, en honor a esta histórica fecha, se celebra el Día del Arma de Caballería Blindada. El 5 de abril de 1818, General Ramón Freire cumplió un rol clave en la independencia de Chile, un militar democrático y civilista. Freire fue la clave en muchas batallas, un hombre vital para el triunfo en la batalla de Maipú. Freire fue la clave en muchas batallas, un hombre vital para el triunfo en la batalla de Maipú. Freire fue la pieza clave en muchas batallas contra el ejército realista y según algunos, él tuvo mayor victoria militar entre los generales independentistas del Nuevo Chile, siendo hombre vital para el triunfo de la batalla de Maipú. Constituyó el Congreso, quien lo nombra director supremo. Freire fue la clave en muchas batallas, un hombre vital para el triunfo en la batalla de Maipú. Freire fue la clave en muchas batallas, un hombre vital para el triunfo en la batalla de Maipú. La gran capacidad militar de Freire y la lealtad que las tropas tenían hacia el general, quien los lideró personalmente y defendió las libertades públicas como libertad de prensa, además de jugársela por un mayor poder y representación política de las provincias. Freire fue la clave en muchas batallas, un hombre vital para el triunfo en la batalla de Maipú. Freire fue la clave en muchas batallas, un hombre vital para el triunfo en la batalla de Maipú. En Radio Santiago Bueras estamos presentando Patriotas. Conociendo nuestras raíces históricas de Maipú. En este capítulo de Patriotas, donde estamos hablando acerca de la figura de Ramón Freire, tenemos el contacto con el investigador de la historia de Chile, Rodrigo Bravo. ¿Qué tal, Rodrigo? Gusto en saludarle. Don Claudio, ¿cómo está usted? El gusto es mío. Bueno, hoy para hablar acerca de esta figura, un tanto hasta hace no mucho tiempo, en las penumbras de la historia de Chile, me refiero a Ramón Freire, que tiene una importante documentación en cuanto a su vida, porque hizo muchas cosas. Cuéntenos un poco más de esta figura tan importante en la historia de Chile. Bueno, la verdad que Ramón Freire es, podríamos llamarlo como uno de los próceres olvidados, porque claramente tiene una participación, yo diría, más que destacada, sobre todo, bueno, primero en la Guerra de la Independencia, hay que partir de ahí. Si ustedes ven, hay una relación importante de una lista larga de cuántas batallas él participó, no sé, por nombrar algunas, Talcahuano, El Roble, El Quillo, si no me equivoco, también participó en la batalla de Rancagua, es de los que sobrevivió al desastre de Rancagua el 1 y 2 de octubre de 1814. Posterior a eso, después de Rancagua se fue a Argentina
y participó también, tengo entendido, embarcado. Claro, junto a Brown. Junto a Brown, justamente, claro, junto a Guillermo Brown. Anduvo por estas costas de acá, cerca donde estoy yo, en Punta Arenas, Cabo de Hornos, Estrecho Magallanes, y después retorna para unirse al ejército de los Andes, que está al mando de José de San Martín. Por lo tanto, también se le da una participación importante porque, si no bien recordamos, él fue el comandante de la unidad que tomó Talca, después tomó, si no me equivoco, Chillán, Linares y Chillán en primera instancia. Y la verdad que se consagró dentro de lo que eran las personas más importantes para lograr justamente la independencia o la decisiva batalla de Maipú, que posterior a eso fue nombrado gobernador de Concepción. Claro, o sea, uno analiza su carrera militar, tiene una cantidad importante de hechos, de armas que lo deberían catapultar, digo, sí, en uno de los principales protagonistas, y bien digo la palabra protagonista, de la independencia de Chile. De repente, entre los que hacen la historia, ¿esto fue porque en algún momento hizo una conspiración contra Chile? ¿Por eso se le olvida? ¿En qué sentido es usted? ¿La conspiración cuando compró o alquiló las dos? Claro, exactamente. Sí. No lo sé, yo creo que quizá el problema no lo veo tan así, lo veo porque él, más que conspiración contra Chile, él quería, en cierto modo, arreglar el problema que había en Chile, porque tenemos que tomar en cuenta, así como a buena y primera, si uno ve desde 1823, cuando se produce la abdicación de O'Higgins, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 gobiernos que estaban entre 1823 y 1830. Entonces, obviamente que él, en una condición en la que se notó que era una persona, un patriota, se notó que tenía un amor por Chile bastante importante, al ver ciertos rasgos de anarquía, que fueron esos años bastante complejos, con guerras civiles entre medio. La verdad que son años olvidados, porque después de la independencia, después de la abdicación de O'Higgins, nos saltamos inmediatamente en la historia de Chile a la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana y dejamos de lado los años oscuros o de revolución o de anarquía que hubo en ese entonces. Por tanto, yo no creo que él haya sido un traidor a Chile, quizás sus intenciones eran las mejores. Lo que pasa es que, previo a eso, su participación en la guerra de independencia, por supuesto que se ve opacada con otros, o los nombrados padres de la patria, ya sea O'Higgins, Carrera, la misma figura popular que fue Manuel Rodríguez, independiente, que no ha tenido una participación tan trascendente, pero igual una figura popular que ha marcado un hito en la historia. Entonces él era como la persona que hacía el trabajo, digamos, secundario, pero también no deja de restar importancia. Entonces yo creo que quizás eso como que opacó un poco su figura. Y claro, hoy día hay ciertos autores, como por ejemplo Gabriel Salazar, que lo destaca y lo resalta incluso más, diciendo que es más importante que O'Higgins, pero porque Gabriel Salazar tiene una fobia contra O'Higgins que es determinante. Entonces también va por un lado de encontrar un personaje que pueda hacer sombra al verdadero padre de la patria, que es Bernardo O'Higgins. Ahora, ¿cuál era la verdadera relación entre O'Higgins y San Martín? ¿Eran tan enemigos como algunos historiadores lo pintan? No, bajo ningún punto de vista. De hecho, nunca fueron enemigos, todo lo contrario. De hecho, lo que pasa es que aquí hay que separar los acontecimientos reales, concretos, con la especulación posterior, con cierto análisis histórico más bien vinculados o mezclados con otros prismas o con otros vistos desde otra perspectiva. ¿Me explico?
hay un libro que después podemos hacer una pequeña como reseña, Sí. que escribió el señor Walter Parra, que se llama Masones y Libertadores, que en un principio se llamaba Reyes y Libertadores. Y en ese libro figura como que José de San Martín tenía la intención de venir a conquistar Chile más que ayudar a la liberación de Chile de la emancipación española. Entonces, obviamente que se van generando como estos mitos históricos, bueno, puedo decir mito urbano, mitos históricos, donde se confabula una serie de acontecimientos que son netamente inventados, o son especulaciones o conclusiones de algún historiador, de algún aficionado a la historia, de algún escritor, y que después quedan en el inconsciente de las personas o en el inconsciente colectivo, y quedan como una verdad muy difícil de refutar, porque lo mismo que pasa con Ramón Freire nunca fue enemigo de Bernardo Higgins, al contrario, eran amigos. Al contrario, pertenecían incluso a la misma logia lautarina, o mal llamada lautarina, que en el fondo era la logia Lautaro. Tenían una amistad fraternal basada en estos principios y virtudes masónicas de eso entonces. Por lo tanto, nunca fue enemigo. Es más, cuando se produjo la abdicación de O'Higgins en enero de 1823, uno siempre ve, al googlearlo, los libros de historia, está que venían dos distintas unidades militares, una del norte y otra del sur, específicamente Concepción, con Ramón Freire de la cabeza para tomarse el poder, y la verdad que eso nunca fue así. Es más, Ramón Freire le escribe una carta a O'Higgins para darle su apoyo, dado que en ese momento efectivamente casi se produce una guerra civil, pero en Santiago. Él estaba en Concepción tranquilamente y obviamente no estaba de acuerdo con ciertas políticas, sobre todo con lo que era el apoyo a la liberación del Perú, que fue lo que en realidad trajo como conflicto, que se puso muchos recursos para eso. Y la verdad de las cosas es que yo creo que ahí hay un mito histórico importante. O sea, Freire nunca fue enemigo de O'Higgins, al contrario, fueron amigos, hermanos de logia, combatieron juntos en varias batallas. El hecho de haber vivido la experiencia de Rancagua también yo creo que marcó un antes y un después en esa relación militar, fraternal y de amistad. Entonces también hay que como quizás limpiar un poco de toda esta mitología de invenciones que han hecho crear una historia que es completamente distinta a la realidad. Ahora, sobre esto, lo que está mencionando, referente a libros que tratan de hacer una historia más cercana, pero también una historia que se aleja un poco de los verdaderos acontecimientos. Sí, pues hay varios libros que han salido. Para quien nombrar la historia secreta de Chile de Baradit, por ejemplo, que están hoy día en el número 2. Historia de Chile 1, Historia Secreta de Chile 1, Historia Secreta de Chile 2, que ya ha sido calificada por varios académicos de la Universidad Católica. Creo que un estudio de 5 doctores en historia, donde señalan de que, claro, son extractos históricos reales que han sido agrandados por la imaginación del autor y llevados a una realidad que es completamente ajena a los acontecimientos o a la sucesión de hechos. Es decir, él cree o piensa que se sucedieron de una forma y lo expresa así. El problema es que la gente que lo lee queda convencida de que esa es la historia real, esa es como la verdad final, la verdad absoluta. Y ahí hay un problema más o menos importante, porque se están desvirtuando ciertos acontecimientos y se está dañando quizás la imagen de ciertas personas o ciertos, en este caso, próceres padres de la patria, ni siquiera dejándolo a la categoría de personas comunes y corrientes, sino que ya viendo los lados más negativos de ellos. El otro libro es de alguien una persona que entre ellos son muy amigos, que es Francisco Ortega, que escribió el famoso libro Logia. Salió, si no me equivoco, el 2012-2013 el libro Logia. Y en el fondo es una novela, una novela histórica que hace una serie de mezclas
más bien al estilo Dan Brown, es decir, como del misterio de los complots y las conspiraciones a nivel chilense, ¿no? Pero justamente para la época de la independencia. Hay que tomar en cuenta que la editorial que está atrás, que Planeta, es un poderoso de lo que significa el marketing. Y claro, si Planeta a nivel global fue la editorial que auspiciaba a JJ Benítez, hoy día Javier Sierra, es decir, la campaña publicitaria que se hace es tremenda, por lo tanto también hay un grado de responsabilidad en lo que son los éxitos de las ventas. Ahora, si uno va al libro propiamente tal, obviamente hay una serie de errores, más bien errores y yo diría anacronías, ¿ya? Dado que hay una suerte como de sentimiento, no quiero decirlo de antipatriota, pero sí entre anti-masón, antisistema, anti-todo, que por ejemplo la misma Logia Lautaro es calificada como un grupo iniciático luciferiano, y la verdad que en estricto rigor no tiene nada que ver con la realidad. Pasa algo parecido con lo que hace, lo mencioné recién, Waldo Parra. Cuando yo leí ese libro en el año 2010 que se llama Reyes y Libertadores, no era un libro que fuera muy conocido, ya que lo hizo una editorial bastante modesta, que es la editorial Mago, pero luego lo toma también Planeta y le cambia el nombre por Masones y Libertadores, y al incluir la palabra masón, obviamente que genera un interés, porque siempre esa organización ha despertado la atención, dado su carácter secreto, iniciático, reservado, etcétera, etcétera. Entonces también ahí uno se da cuenta de que hay ciertas imprecisiones cuando estudiamos la historia y que a la larga quedan como verdades absolutas. Yo creo que de verdad ahí hay un tema más bien de que nosotros estamos acostumbrados a que la ficción pasa a ser casi como la realidad, y por eso hoy día en gran medida hay ciertas publicaciones, y también se puede ver en el cine que hay una película interesante que marca un tema histórico importante, y la mitad es ficción, pero la gente queda con el convencimiento de que algo de eso es cierto, y hacer algo cierto genera la incertidumbre, y obviamente todo lo que tenga que ver con conspiración, con complot, que hoy día está de moda, es atractivo y va a generar, por supuesto, un éxito de venta. Perfecto, Rodrigo, le quiero agradecer por este contacto hoy hablando acerca de Ramón Freire y esta figura que ha estado por mucho tiempo un poco ahí bajo las sombras del anonimato, pero a medida que han pasado los años ha ido resurgiendo esta persona, este personaje histórico en lo que fue la independencia de Chile. Sí, hay un dato que quizás para concluir, que tampoco ha sido sacado, no se le ha sacado el provecho suficiente, cuando es tomado prisionero en última instancia, Ramón Freire, Portal le ordena enviarlo a Juan Fernández, y ahí estuvo 10 años desterrado Juan Fernández. Dato importante, porque claro, se le condenó a muerte, pero él digamos vive en Juan Fernández a partir del año 1837, y Juan Fernández se traslada a Tahití, Australia y Nueva Zelanda, y posteriormente llega a Chile en 1842 para al final es amnistiado. En esa época las leyes de amnistía funcionaban a pesar de todo, y resulta que se puede morir tranquilamente en su casa en 1851. Entonces también, a pesar de todo, yo creo que es importante sacar como dos conclusiones, independiente de estar de acuerdo o no con sus políticas, con su forma de llevar las cosas. Es una persona que está completamente convencida de lo que estaba haciendo. Y lo otro, que en Chile, que es un país que está constantemente
siendo azotado por divergencias, por revoluciones, por golpes de Estado. Esto no es nuevo. O sea, cuando alguien viene acá a darnos cátedra de los últimos 40 años, es mejor que revise la historia de los últimos 200 años para que entienda un poco cómo es nuestra cultura. Yo creo que ahí queda abierta la posibilidad de que, a pesar de cómo es nuestra sociedad, hablo de sociedad chilena, a pesar de los desavenencias, errores, etcétera, etcétera, siempre hay al final una cuota de justicia para ambas partes, tanto para las buenas, para las malas, para las que atacan, las que se defienden, porque siempre hay un lado que ataca y uno que se defiende. Perfecto, Rodrigo, muchas gracias por este contacto. Ya, porque estamos viviendo un Claudio, gusto saludar. Ahí estaba el contacto con Rodrigo Bravo para este programa, para esta parte del programa dedicado a Ramón Freire. Estás escuchando Patriotas, Hombres de Libertad. Y al final, todo plazo se cumple. Y hoy estamos llegando, usted, yo, toda la gente de producción, a cumplir un plazo, a terminar un ciclo, a terminar este ciclo de programa de Patriotas, que cuando se transformó solamente en idea, lo veíamos tan lejano. Veíamos que se podía realizar, pero que tenía mucho esfuerzo, que tenía mucho trabajo. Y nos tiramos a la piscina. Postulamos a este proyecto de fomento de los medios de comunicación y salió el programa. Gracias a lo que es el Consejo Regional, a la Secretaría General de Gobierno, por el apoyo. Y hoy nos hemos despedido con la historia de don Ramón Freire. Como decimos en todos los capítulos, esperar que le haya gustado nuestro trabajo. Y nos despedimos con hasta pronto, con un hasta luego, porque creemos en nuestro trabajo, en nuestra iniciativa, y que más de algún programa nuevo estaremos sacando a la luz para usted, con mucho cariño, siguiendo en la línea de la historia, de conectar la historia de Maipú con las personas que actualmente viven en este territorio donde se consiguió la libertad de la patria. Muchas gracias. Que esté muy bien. Por esta emisora hemos presentado Patriotas, Hombres de Libertad.